Bueno, vamos a continuar con, con el seminario. Vamos a trabajar hoy la angustia ante la demanda del otro y la angustia ante el goce del otro. Y luego de esto vamos a entrar en el tema de los objetos. La angustia en relación a cada objeto. La angustia escópica, invocante, oral y anal. ¿Sí? Y ahí vamos a ir ya cerrando el seminario 10. Voy a leer una articulación de una alumna que me planteó una pregunta y en relación a este tema del deseo del otro, para después continuar con la angustia ante la demanda del otro. Lo que dice textualmente es, la pregunta es que si esa dialéctica, yo estuve hablando de la dialéctica del amo y el esclavo, que es la base, el sustrato de la cual Lacan después toma el concepto de deseo como deseo del otro, y no lo abandona en toda su obra. Entonces, lo que dice es, pienso que esa dialéctica del amo y el esclavo hace referencia a la estructura del fantasma, está articulando la dialéctica del amo y el esclavo a la estructura del fantasma, en la que el sujeto y objeto, ¿sí? Sujeto y objeto, nosotros estamos trabajando sujeto y objeto A, y la relación entre ambos es lo que posibilita que ese sostén subjetivo tenga lugar. Pienso que esa dialéctica entre el amo y el esclavo, que tiene por fundamento la búsqueda del reconocimiento, también tiene que ver con esa relación entre el sujeto barrado y el objeto A. Bueno, justamente esto es muy importante porque yo lo que comenté es que cuando uno habla en un espacio analítico, uno cree que está hablando del otro de carne y hueso, ¿no? Y de lo que se trata es a nivel fantasmático, ¿sí? Intrasubjetivo. Lacan termina diciendo que la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, en realidad, ocurre a nivel intrasubjetivo, quiere decir dentro del sujeto, la estructura psíquica del sujeto. Después, si habla de uno, o de otro, o de otro, de carne y hueso, en realidad lo que tenemos que pensar es por qué le dio lugar a ese otro para que entre en su fantasma. ¿Sí? ¿Por qué tiene, o como amo o como esclavo, ¿sí? ¿Por qué le abrió la puerta fantasmáticamente a ese gran otro? Que puede ser una pareja, puede ser un jefe, ¿sí? Esto para que se entienda, porque si no queda a nivel imaginario. Lacan termina diciendo que la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel es imaginaria. Imaginaria quiere decir que es rivalidad, que es agresiva, porque es o yo o el otro. Y alguien debe morir o suprimir subjetiva dialécticamente. Hegel habla de una supresión, una aniquilación del otro, ¿no? Para que el otro me reconozca. Esto no es de carne y hueso la cuestión, ¿sí? Estamos hablando a nivel fantasmático. Entonces, está muy bien, la pregunta es muy pertinente, porque en la relación, en la estructura fantasmática, el sujeto está en relación a un discurso amo que lo gobierna, ¿sí? El trabajo que hace Freud sobre pegan a un niño, ¿no? Bueno, es una frase, una gramática fantasmática, gramática quiere decir que está articulado a nivel inconsciente, donde el sujeto va a encontrar, o su inconsciente, para decirlo, bajarlo un poco la clínica, su inconsciente va a buscar eh, personas que lo maltraten, no es un fantasma masoquista, ¿no? Entonces, la puerta se va a abrir cuando el sujeto, en este caso es un caso de Freud, pegan a un niño, escuche algo de eso, ¿sí? Eh, Me parece interesante esto porque se está en relación fantasmáticamente a una frase, ¿sí? Que gobierna la vida anímica, ¿sí? Que Lacan lo llama fantasma, ¿sí? Que tiene una gramática. Tiene una gramática quiere decir que está articulado, pegan a un niño, ¿sí? Está articulado eso a nivel inconsciente, y el sujeto puede decir, bueno, ¿por qué, si en algún momento se hace la pregunta, ¿por qué siempre repito el mismo tipo de vínculos o siempre me pasa lo mismo? Bueno, estamos hablando de esta frase, de este
este fantasma específico en este caso, ¿no? Por el ejemplo que estoy dando. Y me parece también muy interesante que esto permite que haya un sostén subjetivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que haya un sostén subjetivo? Que haya un sujeto y un gran otro, no importa si está el sadismo, el masoquismo, obviamente que importa, ¿no? Pero esto permite que haya una alianza, ¿sí?, entre un sujeto y el objeto. Permite que haya subjetividad, porque puede no haberla, ¿sí? Si no está el objeto, no hay subjetividad. El campo de la psicosis, el campo del autismo, ¿sí? El campo de la perversión habría que ver qué tipo de subjetividad hay en juego, porque Lacan dice que el objeto A está detrás del sujeto barrado. Vieron que en la fórmula del fantasma está el sujeto barrado, los Sange, el rombo, y el A, delante, como en relación al sujeto, que puede ser, el objeto A puede ser mayor, menor que el sujeto, por encima o por detrás. En el fantasma perverso, el objeto este está detrás, es decir, que el sujeto no tiene acceso a eso, ni sabe lo que hace. ¿Sí? En el exhibicionismo, en el voyeurismo, en el masoquismo, en el sadismo. Bueno, me parece muy interesante esta, que permite que el sostén subjetivo tenga lugar, esta relación entre el sujeto y el objeto. Más allá de que la relación subjetiva con el objeto sea de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, esta dialéctica entre el amo y el esclavo, uno es amo, vamos a, perdón, fue un fallido, uno es amo, uno es esclavo de un discurso amo que lo antecede, que es por venir, por, por el hecho de haber tenido que hablar con los significantes del otro, ya el lenguaje, el significante, toma una posición de amo en relación al sujeto, y lo somete, ¿sí? Poder llegar a un fin de análisis o descubrir esto es una tarea analítica bastante ardua y difícil, a veces conseguible y a veces no. Sí, pero saber esta relación de un sujeto y un objeto no tiene que ver con un otro de carne y hueso. No es, se peleó con la pareja y es el otro, no, no. Es que esa pareja está incluida en su fantasma y por qué le dio lugar. ¿Sí? Porque no cualquiera entra en el fantasma de uno. Entonces, esto permite una relación subjetiva, y acabo de decir que hay sujetos sin este sostén subjetivo, sin esta alianza entre un sujeto y un objeto. Cuando alguien se pregunta algo en relación al objeto, ¿sí? Bueno, puede ser una vía de acceso a un inicio de un análisis. Muchas cosas más se me van ocurriendo mientras estoy hablando, porque la dialéctica es muy, muy interesante, pero no voy a hablar más porque excede el tema. Vamos a ir a la angustia ante la demanda del otro. Vamos a pasar a este tema. Yo comenté un poco el encuentro pasado, que Lacan en el seminario 10 plantea las experiencias de Carl Goldstein. Es un neurólogo, como Freud, psiquiatra, nace en Alemania, pero creo que vive después en Estados Unidos, y es un poco el que inicia el campo de la neuropsicología moderna. Es gestáltico y tiene como una visión global de lo... no está muy parapetado, apoyado en la cuestión neurológica, sino que le da una vuelta a esta cuestión del organismo como algo más holístico, más total. Alemán, ¿no? Y la psicología gestáltica ha tenido un impacto muy fuerte en Alemania. Él recurre a experiencias con veteranos de guerra, ¿sí? Y realiza ciertas pruebas psicológicas donde los lisiados, los discapacitados, por alguna una discapacidad que durante la guerra, acuden a él para hacer un tratamiento, y él los somete a una prueba, ¿sí?
donde ellos tienen un efecto deficitario, una discapacidad, y lo que ocurre es que él les realiza una demanda, que deben realizar algo, y se le arma una laguna, por decirlo de alguna forma, en el campo objetivo y subjetivo también. Por ejemplo, yo el ejemplo que di es, si alguien tiene un problema con la motricidad del brazo derecho, se le pide que tome la lapicera con el brazo derecho y escriba el nombre de él, ¿sí? O que simule como que está cortando carne, ¿sí? Y bueno, la demanda del experimentador le llega, pero él no puede responder a eso, porque tiene una discapacidad. Entonces, la fuente de angustia, porque nosotros estamos trabajando la angustia ante la demanda del otro, la fuente de angustia es ese surgimiento de la falta bajo una forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos ingredientes necesarios para que ocurra angustia ante la demanda del otro. Primero, tiene que haber un déficit o una discapacidad. En este caso, estamos hablando de una discapacidad fisiológica o neurofisiológica. Ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es demandarle que haga eso que no puede hacer, algo que no puede. Esta situación, esta configuración, estos dos ingredientes dan por resultado angustia. ¿Sí? Es decir, el sujeto tiene un déficit en una función y sobre ese déficit, sobre esa discapacidad, se le pide, le cae una demanda del otro. Hágalo, debe hacerlo, escriba su nombre. El sujeto no puede y lo que emerge en esa situación es un estado de angustia. Por supuesto que, bueno, los experimentos, yo vi videos incluso de estos en neurofisiología, cuando estaba cursando la carrera en neurofisiología, hay videos de estas situaciones, bastante angustiantes, pero bastante angustiantes y por momentos, entre la risa y la ironía, y porque es una insistencia, los videos son reales, creo que deben estar en YouTube, se los insiste hasta angustiarnos, es un poco sádico el tema. Entonces, esta angustia está en relación a este otro que le demanda sobre ese déficit, ¿sí? ¿Qué revela esto? Bueno, la relación con el objeto, ¿sí? Metemos acá de nuevo el objeto A. En ese punto, ¿qué quiere decir? Que revela la relación con el objeto. En ese punto, el sujeto queda reducido al déficit, al A, al objeto A. ¿Sí? El experimentador le demanda que realice esto, ¿sí? El sujeto tiene ese déficit, no puede responder a la demanda del otro, y en ese punto el sujeto queda reducido al déficit. ¿Qué quiere decir queda reducido al déficit? Queda reducido al brazo derecho que no puede usar. Todo lo demás no existe. Eso es quedar como objetalizado, que una parte del cuerpo deficitaria queda representado por esa parte. ¿Sí? Eso es A. Otro ejemplo muy común que ocurre es, para dar ejemplos y para bajarlo un poco a la clínica, la angustia ante el examen, ¿no? Es una angustia donde, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Son 10 bolillas, y el sujeto en cuestión estudió, la persona en cuestión estudió 7, ¿sí? Y va a dar el oral, ¿sí? ¿Qué ocurre? El profesor le pide la bolilla número 9, ¿sí? Y el sujeto estudió hasta las 7. Son 10 bolillas, bien. No puede responder porque no la estudió, y el sujeto en ese momento se encuentra con una demanda imperativa del otro, del gran otro, el profesor en ese caso, ¿sí? No negociable, esto es condición fundamental,
y queda identificado, nuevamente, vuelvo al punto, queda identificado al déficit, al A, ¿sí? En ese punto, el sujeto no puede defenderse con ningún recurso narcisístico, ¿sí? Porque le está pidiendo algo sobre un déficit. No estudió la bolilla, ni la 8, ni la 9, ni la 10. Estudió hasta la 7. ¿Sí? Llegó hasta ahí. Entonces, lo que sufre este sujeto, este alumno, ¿sí? Es una desidentificación. ¿Sí? Eso es quedar reducido al déficit. En relación a una demanda absoluta, perentoria, no negociable. No es que el profesor dice, bueno, no estudiaste la 9, te doy la posibilidad de hablarme de la 1, después pasamos a la 5 y después vemos si articulas algo de la 9. No sustituible, no negociable, como Carl Goldstein le pedía con la mano derecha, con la mano deficitaria. ¿Sí? Entonces, eso configura la angustia ante la demanda del otro. Otro ejemplo en relación a la impotencia, otro ejemplo para ir acercando un poco a esta cuestión ante la angustia ante la demanda del otro, la impotencia sexual, ¿no? Masculina, en este caso. Están en una situación previo al acto sexual y surge la impotencia sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay un déficit. Si la demanda del otro, de este gran otro, que puede ser una mujer, lo que sea, hoy en día no vamos a acercar, a reducir el tema de quién es el partener. El problema es si se ve ante una demanda perentoria o no. Perentoria quiere decir absoluta, no negociable. ¿Sí? Si se tolera esta cuestión de estar, vamos a decir, de soportar este déficit, ¿sí? Bueno, no pasa nada, salimos a tomar algo, mirar una película, o aparece alguna otra situación que evade este déficit, ¿sí? El sujeto zafa de la angustia. Ahora, si la demanda es perentoria, ¿sí? No hay forma de zafar de la angustia y el sujeto cae preso de la angustia, preso ante la demanda del otro. ¿Sí? La demanda del otro puede llevar a la angustia cuando cae de modo absoluto sobre el déficit. Es eso o eso, no hay otra. ¿Sí? Si el sujeto asume el déficit, ¿sí? Y esa condición, lo que ocurre es que puede extraerse del campo del otro, el campo de la demanda del otro, ¿sí? Y zafar de esa situación. Si no hay salida, cae en la angustia. Estamos hablando de la impotencia sexual, ¿no? Entonces, asumir el déficit y decir, bueno, a veces ocurre esto, deben ser los nervios, la primera vez, puede evitar una caída en la angustia ante la demanda del otro, que es perentoria y absoluta. ¿Sí? Porque si no, la situación no tiene remedio y cae en un atolladero, en un sin salida, en una aporía. ¿Sí? ¿Cuál es lo que dice Lacan? Bueno, extraerse del campo de la demanda del otro. Es lo que permitiría evitar la angustia ante la demanda del otro. ¿Qué quiere decir extraerse del campo de la demanda del otro? Descompletar al otro. Soportar la insatisfacción del otro. Del lado del sujeto. Eso es descompletar al otro. Incluso esa operación puede devolverle la erección. Entonces, no es cuestión de interpretar en estas cuestiones donde ocurre, o toman una pastillita azul. No es cuestión de interpretar si era el olor, si me miró mal, no me escuchó, no me dijo, no. Está en relación a un déficit, sí, que esto después se puede hacer crónico, obviamente, ¿sí? Estar en relación a un déficit y cómo sortear, cómo encontrar una salida, ¿sí? Ante la demanda del otro. Cómo descompletar al otro es lo que permite y posibilita que el sujeto le vuelva a la erección. Si no, queda en la impotencia. ¿Sí? Que Freud dice, pero no vamos a hablar de esto,
sobre la degradación de la vida amorosa, habla de que la impotencia no es física, sino que la impotencia es psíquica. Entonces, hay una demanda real, hay un otro demandante, ¿sí? Y esta demanda real recae sobre un órgano que entra en déficit. Y ese órgano es el sujeto en ese momento. Es el sujeto, quiere decir, representa el sujeto. ¿Mm? Es decir, que la angustia es el producto de este encuentro donde el sujeto está identificado al efecto deficitario. Él en ese punto es A. Es una forma, acá lo llama así, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos me parecen muy interesantes para pensar. Si se les ocurren más ejemplos, me los pueden enviar como pregunta o los podemos retomar la próxima. Estos tres ejemplos, el ejemplo de Goldstein, de los veteranos de guerra lisiados, el de del examen, de hecho, en esto del examen oral, hay muchas personas que para evitar el examen oral, para evitar esto de la demanda del otro, lo angustiante de qué me va a preguntar, y que no es negociable en un examen oral, promocionan todas las materias, de primero a quinto año. ¿Sí? O mucha gente sufre un estado de angustia por una situación donde hay una demanda no negociable y abandonan la carrera por 5, 6 o 10 años. ¿Sí? Obviamente después lleva mucho tiempo rastrear que hay un momento de angustia no negociable ante la demanda del otro. Bueno, estos tres ejemplos, ante la angustia ante la demanda del otro, el de Goldstein, el examen y la impotencia sexual, revela este déficit. ¿Sí? Bueno, ahora voy a pasar a, y vamos a terminar con estas tres configuraciones. Estamos trabajando la angustia ante el deseo del otro, la angustia ante la demanda del otro, y la angustia ante el goce del otro, que es lo que vamos a trabajar ahora. Lacan en el seminario 10, obviamente el tema del goce es un tema que atraviesa todos los seminarios, pero nosotros estamos viendo el seminario 10, muchos aforismos sobre el goce. Lacan en el seminario 15, en el seminario 16, retoma esta cuestión del goce entre el amo y el esclavo, quién goza, bueno. En este seminario, Lacan lo que va a trabajar en relación al goce, la angustia ante el goce del otro, lo va a trabajar en algo muy interesante que es algo que sufrimos todos que se llama la pesadilla. ¿Sí? Entra en el seminario 10 al tema del goce del otro, ¿sí? Por el lado de la pesadilla. Creo que el trabajo, no recuerdo bien, pero Jones, sí, Ernest Jones, creo que tiene un trabajo sobre la pesadilla y Lacan lo toma. ¿Mm? Entonces, vamos a trabajar la dimensión del otro en relación a esta angustia específica que es la angustia ante el goce del otro. Y habíamos dicho que si hay angustia, está en juego el deseo del otro, la demanda del otro, o, lo que vamos a ver ahora, el goce del otro. ¿Sí? Y al goce del otro, Lacan en este seminario entra por el lado de la pesadilla. Lacan dice, la angustia de la pesadilla es experimentada como la del goce del gran otro. ¿Sí? El correlato de la pesadilla es un sentir opaco. El sentir opaco sería como el sentir opaco de algo oscuro, el peso extraño de goce sobre nuestro pecho, nuestro cuerpo, que nos aplasta. ¿Sí? Y va a recurrir a una metáfora del incubo y el sucubo, que son demonios medievales, especie de gnomos, duendes, que en la mitología medieval atacaban, generalmente en estado de sueño, cuando alguien estaba dormido, atacaban a las personas y le chupaban la energía vital. ¿Sí? Le chupaban como una especie de vampirismo. ¿Sí? Incubus en latín es sobre, yacer.
significa como estar sobre el otro, ¿sí? Posarse sobre el otro. La víctima es alguien que está en estado de sueño, ¿sí? Y con la que, en esta configuración, el incubo o el sucubo lo que hace es posarse sobre la víctima, indefensa, ¿sí? Y extraer un goce, una satisfacción, sin que el otro esté en vigilia, ¿no? Entonces, esta metáfora es de vienen a gozarnos de nuestro cuerpo, a usufructuar, a extraer una satisfacción sin un consentimiento. Esto me parece muy importante, porque estamos hablando del goce del otro. La angustia en la pesadilla tiene esta configuración. Supone que este goce del otro, que se hace presente en la pesadilla, bueno, es una forma de fantasmatizar al otro. El otro toma una forma de incubo, o un sueño de vampirismo, donde alguien viene a extraer una satisfacción de nosotros, de nuestro cuerpo, sin ser consciente, sin consentir esa cuestión. Ahora, lo que vale decir Lacan es que la pesadilla pone como un fantasma de un otro, de goce, que reduce al sujeto a un cuerpo del cual extraes satisfacción. Y de nuevo caemos en el objeto A, ¿no? Esta reducción del sujeto en su totalidad a un cuerpo del cual un incubo, Lacan acá recurre a una metáfora medieval, a un mito medieval, queda reducido a un cuerpo del cual un otro extrae satisfacción, eso configura la angustia ante el goce del otro. No se sabe de qué me goza, no sé qué soy en ese goce del otro. En ese punto devengo un objeto, devengo A. ¿Sí? Yo estaba recién explicando ante la demanda del otro, ¿no? En la demanda soy reducido a un defecto, soy A. ¿Sí? Un defecto, esa bolilla que no estudié, el órgano sexual que no funciona, el brazo derecho que no, soy el déficit ese, ¿sí? Quedo reducido a eso, ¿sí? Es un agujero en el campo subjetivo. Devengo ese déficit me representa, y eso configura la angustia ante la demanda del otro. Ahora, en la angustia ante el goce del otro, ¿sí? Está en relación a que devengo también un objeto para ese goce, ¿sí? Para ese goce opaco, oscuro, no sé qué me goza ese otro, de qué se satisface, ¿sí? Pero quedo reducido a ser un cuerpo, ¿sí? Para ese otro. Entonces, esa satisfacción, ese goce del otro, es un real. ¿Sí? Es un real que quiere decir que no puedo significantizar, ni vía el fantasma, ni vía la cuestión del narcisismo, de qué me goza. No hay modo de decirlo, no puedo articularlo a nivel significante, qué quiere conmigo, ¿sí? De qué naturaleza es ese goce. Y por supuesto, hay una satisfacción en juego, ¿no? Es decir, que los dos condimentos, podríamos decir, esto no lo dice Lacan, lo digo yo para hacerlo un poco más, para articularlo y para hacerlo un poco más entendible. Los dos condimentos en la angustia ante el goce del otro es que hay una satisfacción en juego y un indecible. Hay algo que no puedo articular de qué me goza el otro, ¿sí? No es vía el significante. No me asiste el significante en relación al goce del otro, ¿sí? Es decir, que no puedo saber qué cosa extrae de mí. Estoy muy reiterativo con el tema, pero me parece que no hay otra forma de entender esto porque es complejo, ¿sí? De hecho, uno cuando lee el seminario 10, dice, bueno, ¿qué está diciendo? En la pesadilla, el sujeto se despierta en el punto donde se encuentra con ese real de goce. ¿Qué es ese real de goce? Para hacer una traducción, es un indecible. ¿Sí? Acuérdense, los dos ingredientes.
de la angustia ante el goce del otro es que hay una satisfacción en juego y un indecible. Hay algo que yo no puedo articular. En una situación de abuso sexual o de violación, ¿sí? Hay algo que es indecible. Bien. Entonces, Freud dice que el sueño es el guardián del dormir. Cuando irrumpe este real, que el sueño, cuando uno sueña, lo que permite es el dormir. Freud lo dice, el sueño es el guardián del dormir. ¿Para qué soñamos? Para continuar durmiendo. Cuando irrumpe este real, que lleva a la angustia, ¿sí? Ahí aparece el goce del otro, donde el sujeto es un A. ¿Sí? En esa escena es un A. Se produce una identificación con este objeto, es el objeto A, donde hay una satisfacción en juego, el sujeto no sabe y no puede decir, no puede articular a nivel significante de qué se trata. ¿Sí? Esto produce el despertar con angustia, ¿sí? Donde el sujeto deviene identificado a este objeto A, donde hay un otro que goza o que está gozando de eso, en esa escena se produce el despertar. Ya el sueño no funciona como guardián del dormir, ¿sí? Y el sujeto se despierta con angustia. ¿Sí? El caso que más trabaja Lacan esto es el hombre de los lobos, donde aparentemente el hombre de los lobos, que es un historial clínico de Freud, de muy niño, no me recuerdo la edad, ve el coito de los padres y ve una cierta sodomización, donde la madre estaba en posición a tergo y el padre estaba como en una posición sádica. Bueno, esto a nivel fantasmático, por supuesto. Y él tiene un sueño donde está todo tranquilo, hay una pasividad total, hay una escena, en el sueño que se le cuenta a Freud, hay una escena donde está todo quieto, inmóvil, y de repente se despierta con una angustia atroz. ¿Sí? Y Freud le interpreta que todo lo que está fijo y tranquilo, en realidad es como una inversión y es todo agitación y movimiento de la escena primaria. Esa escena primaria que él vio sin que lo vean los padres, donde el padre está sodomizando a la madre, ¿sí? Todo esto es agitación, movimiento, y él sueña lo inverso. ¿Sí? Que todo está tranquilo, pasivo, ¿sí? Pero se despierta del sueño con un estado de angustia atroz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo traumático en este historial? Bueno, que el padre lo goza a él, ¿sí? A nivel fantasmático, como gozaría la madre en esa escena primaria. ¿Sí? Lo hace objeto, ¿sí? Y él queda identificado a esta posición materna. Lacan va a decir algo similar en relación al hombre de los lobos, es que el sujeto, que en este caso el hombre de los lobos, deviene objeto del goce del padre, como una especie de humillado por el padre. ¿Sí? Y es un goce indecible, esta es la condición. ¿Sí? Es un goce indecible, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que está a nivel inconsciente, pero no está articulado con significantes, no está dicho. Cuando va y se lo comenta a Freud, empieza a elaborarse algo de eso que es pura marca, pura huella, némica, ¿sí? Y eso, transformarlo en significante, bueno, permite una cierta elaboración, ¿sí? Si no, queda como algo oscuro y enigmático, o una violación o un abuso. Hasta que no es dicho y nombrado, queda como una especie de goce o de marca, de huella, sin significante, ¿sí? Que circula, ¿sí? Pero no dice nada, ¿no? El sujeto no puede, y tampoco uno puede forzarlo a un sujeto a decir esa situación. Puede ser que a alguien le lleve mucho tiempo comentar sobre alguna escena traumática de la infancia. ¿Sí? De hecho, Freud tiene, cuando Freud descubre Mis histéricas, cuando habla no me acuerdo, estoy tratando de recordar el nombre, bueno, Mis histéricas me mienten. ¿Sí? Dice, no puede ser que todos los padres austríacos abusen de mis pacientes. Y él dice, bueno, acá hay algo que porque yo les creía, dice algo así, como
estaba muy convencido del relato, y dice, bueno, debo tener en cuenta que la fantasía puede tener el mismo efecto que la realidad. ¿Sí? Entonces ahí es cuando dice, mis histéricas me mienten, lo que yo pensaba que era real, en realidad es una fantasía. No quiere decir que no haya situaciones de abuso, pero puede haber, quiero decir, puede ser esta situación a nivel fantasmático. Entonces, reitero, ese goce es del orden de una satisfacción oscura, opaca y enigmática para el sujeto. Enigmática quiere decir que es indecible. ¿Sí? Esto hace fallar la función del sueño, por eso Lacan habla de la pesadilla, como guardián del dormir, que es como lo había definido Freud. Y el insomnio muchas veces es por esta cuestión, ¿no? Aparece un real en juego en el momento de despertar. ¿Sí? Vamos a decir, el momento de despertar es un momento previo a estar cara a cara con lo real. ¿Qué ocurre en el despertar? En el despertar el sujeto es el efecto de división subjetiva. ¿Sí? El sujeto está dividido, no sabe qué es lo real y qué es la realidad. ¿Sí? Se encontró con el objeto, ¿sí? Se despertó, aún tiene la sensación de que ese sueño, que es fantasmático, ¿sí? Tiene una efectividad como si fuera real, porque está angustiado, ¿sí? Le da la sensación de lo real, pero es previo, ¿sí? Y tiene que hacer algo para poder desprenderse de esta vivencia de realidad que tiene la pesadilla. ¿Sí? Eso quiere decir división subjetiva. ¿Sí? El sujeto no sabe si eso que estaba soñando es la realidad o el despertar. Está entre una y otra. Y tiene que hacer algo para desprenderse de esa vivencia. ¿Sí? Está dividido entre el sueño y la pesadilla. En ese punto, el sujeto no sabe bien quién es. ¿Sí? Está desidentificado de su fantasma. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Poder situar esta cuestión. ¿Sí? Está identificado un objeto ante el goce del otro, está objetalizado, ¿no? Una situación como prende la luz y resulta que está durmiendo con su pareja, pero no la reconoce. Porque claro, está todavía funcionando esta fantasmatización, ¿sí? Donde el sujeto está entre la vigilia y el sueño, ¿sí? Se despertó, pero tiene esta sensación de real. Eso es la pesadilla. ¿Sí? Y para volver al campo fantasmático, bueno, tiene que hacer algo para poder defenderse de esta cuestión. Entre lo real y la vigilia. ¿Sí? Espero, es complejo, espero haber sido lo más claro posible. Pero la división tiene que ver con esto. En la pesadilla